Bueno, pues tenemos con nosotros en esta mesa primero a Javier Muguerza, conocido seguro pues de casi todos y todas quienes estáis aquí, uno de las personas que más han aportado a la filosofía en España, sobre todo a la filosofía moral y la filosofía política, desde hace decenios, ¿no? Javier lleva en la brega pues desde los 50, primero como asistente de José Luis López Aranguren, y eso ya indica una filiación y toda una... Sí. No lo pongas tan... Bueno, casi desde los 50 entonces. Pero ¿cuáles son los años entonces en que estabas? 10 más, 10 menos. Bueno, ya echaré las cuentas otra vez, Javier. Vale. Como asistente primero de José Luis López Aranguren, lo cual indica pues toda una filiación, y nos situaría también enseguida, sí, lo estaba mezclando un poco, en los 50, pues con esos escenarios de disidencia dentro de la universidad y luego de protesta abierta ya en los 60, ¿no? Javier pues ha sido profesor con Aranguren primero en Madrid, ha sido profesor en La Laguna, en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Madrid, fue de los constructores del Instituto de Filosofía, ha sido luego catedrático en la UNED hasta jubilarse y seguir en activo, sin embargo, como emérito en la UNED, artífice junto con otras compañeras y compañeros de la revista Isegoría y autor de textos pues muy destacados en el pensamiento político-moral, como La razón sin esperanza, por ejemplo, o Desde la perplejidad. Y nos viene prometiendo siempre también una serie de volúmenes decisivos que mucha gente esperamos y que siempre falta un poquito para publicarlos, ¿no? Estarían ahí Decir que no y algún otro libro, ¿no? Ganas tiempo. Claro. Y bueno, pues con vosotros fue también pues una persona cercana a Manuel Sacristán y a Paco Fernández Güell en varios momentos importantes de la vida de ambos, y para nosotros pues es un gusto tenerte hoy con nosotros, Javier. Bueno, buenas tardes, ¿no? Yo quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este acto la oportunidad que me conceden de sumarme al homenaje, lo que es un homenaje a ese insumiso discreto pero terco en su insumisión, ¿no?, que fue Paco Fernández Güell, ¿no? Aunque Paco y yo habíamos coincidido con alguna frecuencia en reuniones tumultuosas, como lo eran los congresos de quienes por entonces nos autotitulábamos filósofos jóvenes, ¿no?, cuando más ocasiones tuve yo en realidad de tratarle fue, si no lo recuerdo mal, durante el curso académico que pasé hace ya de esto un montón de años, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Bellaterra, en Barcelona, una estancia académica que fue tan breve como grata para mí y a lo largo de la cual frecuenté con alguna asiduidad lo que cabría llamar el círculo de Manolo Sacristán y de sus amigos en Barcelona, ¿no?, algunos de ellos alumnos míos en la Facultad de Filosofía de Sant Cugat del Vallès y de sus aledaños, ¿no? En el organigrama, si es que se puede llamarle así, en el organigrama de dicho círculo, la edad de Paco le deparaba una posición intermedia. Era el más joven de los ya por entonces veteranos, como Juan Ramón Capella, Toni Domènech o Jacobo Muñoz, y a la vez era el más veterano de entre los jóvenes, como Gerard Vilar, entre otros muchos. Y con todos ellos tuve ocasión de confraternizar y de disfrutar discutiendo, en el bien entendido por su parte de que ni por asomo se me podía considerar un marxista filosóficamente hablando, salvo por mi adhesión al socorrido lema de no contentarse ni con más ni con menos, ¿no? Bien, al igual que diacrónicamente hablando, Paco Fernández Güell ocupaba esa posición intermedia que decía entre dos generaciones, desde un punto de vista sincrónico, ocupaba también una posición intermedia entre los polos representados por las célebres dos culturas contrapuestas, la científica y la humanista, ¿no? Contraposición encarnada a mediados del siglo XX por el físico inglés Charles Percy Snow
y por el crítico literario, asimismo inglés, Frank Raymond Lewis, ¿no? Los cuales mantuvieron una encendida discusión sobre la respectiva preeminencia de las ciencias o de las humanidades en el mundo de la cultura. Aun si a ratos virulenta, la discusión, que todavía perdura hoy día, pero cada vez, por fortuna, más desfallecientemente, ¿no? Pues la discusión, digo, se ha mantenido por regla general dentro de los límites del sentido común y de la buena educación, aunque no han faltado excepciones a esas reglas en países como el nuestro, ¿no? Y no resisto la tentación de traer a colación aquí un caso excepcional que se refiere al recinto de este consejo en el que nos encontramos aquí y ahora, ¿no? Y que recuerdo haber comentado en su momento con Paco mientras comíamos juntos y nos reíamos un día en la residencia de estudiantes de aquí al lado, ¿no? Me refiero al infame trato dispensado en esta casa a las humanidades, así como a esos paladines de las humanidades, que son los libros, ¿no? Por un no tan antiguo presidente del CSIC, de más bien infausta memoria, ¿no? En opinión de ese señor, según declaraciones suyas a la prensa, los libros, incluidos los emigrados al formato electrónico y que hoy circulan por la red, ¿no? Los libros son ni más ni menos que fósiles, ¿no? Es decir, cosas del pasado y, por ende, un ocioso entretenimiento propio de arqueólogos, ¿no? Pues bien, hasta un juicio despectivo como ese, ¿no? O parecido a ese, a propósito de la primera edición de la enciclopedia francesa, ¿no? Carlyle respondió, como es bien conocido, que la segunda edición de esa enciclopedia se llevó a cabo y se encuadernó con la piel de quienes se rieron de la primera, ¿no? Y sin llegar a los extremos del sombrío humor de Carlyle, ¿no? Yo querría invocar aquí a mi viejo y querido compañero del Instituto de Filosofía de esta casa, Roberto Rodríguez Aramayo, hoy director de su revista Isegoría, ¿no? El cual lamenta que nadie advirtiera a Newton contra la idea de redactar en forma de libro sus Filosofia Naturalis Principio Mathematica, ¿no? Un texto este que, para colmo, nos recuerda a Aramayo. Newton lo escribió en latín, tal vez para evitar que nadie pudiese seguirlo leyendo en estos tiempos de ocaso de las humanidades, ¿no? Como quiera que sea, los disparates urdidos por gentes de la calaña intelectual del antiguo presidente de esta casa, a que me vengo refiriendo, disparates hoy comparados nada menos que o compartidos nada menos que por el titular de un ministerio analfabeto que osa llamarse de cultura, ¿no? Todos esos factores, digo, han contribuido entre nosotros, como por lo demás también lo han hecho a escala universal, han contribuido a consagrar un radical divorcio entre esas dos culturas que siguen siendo hoy las ciencias, por ejemplo, naturales, y las humanidades, culturas ambas entre las cuales se impone el deber de salvar abismos, tender puentes y aunar esfuerzos, tal y como se nos sugiere en la propuesta pionera de una tercera cultura por parte del sociólogo alemán Wolf Leibniz, ¿no? Quien confía esa tarea a las ciencias sociales en la tradición de Georg Simmel o de Max Weber, pero a la que también podría sumarse la tradición de un cierto marxismo que por igual rehuyera el ignaro cientificismo de un Althusser o la pedantería cientificista de algún que otro representante del llamado marxismo analítico, que es lo que llevaría a Paco Fernández Güell a pasar a hablar directamente, más que de ciencias sociales, de socialismo, un socialismo, por cierto, bastante más utópico que científico, como el que se nos propone en su invitación a recuperar la figura retórica clásica del oxímoron. Como es bien conocido, oxímoron constituye el nombre de una figura literaria consistente en aplicar a tal o cual palabra un epíteto que la contradice, como cuando se habla de un silencio ensordecedor o de una luz cegadora, o, para el caso, según veíamos antes, un ministro analfabeto de cultura, lo cual vendría a ser algo así como un mega oxímoron, es decir, un oxímoron como la copa de un pino, ¿no? Pero el analfabetismo cultural no consiste exclusivamente en la ignorancia humanista de los científicos, sino también, y en no menor medida, en la ignorancia científica de los humanistas, de acuerdo con el originario planteamiento de la trifulca de las dos culturas, las ciencias y las humanidades, en el siglo pasado. Como Paco Fernández Güell gustaba de recordar, a título de ejemplo, para diferenciar con corrección entre diversidad biológica y aspiración a la igualdad social, hoy nos ayudaría muy mucho a los filósofos en esa tarea la comprensión de la genética y de la biología molecular por parte de los filósofos, como ha puesto de manifiesto Teodosius Dobzhansky, ¿no? Y para combatir con argumentos el racismo y la xenofobia implicados en los choques culturales del pasado fin de siglo, pues puede ayudar a su vez no poco el conocimiento de la genética de poblaciones, como mostrara en su día Luca Cavalli Sforza,
y para entender finalmente la necesidad de una nueva ética de la responsabilidad que apunte a nuestro compromiso con el futuro de la ciencia, entre otros, ¿no? Pues ayudaría asimismo mucho el conocimiento de las ciencias de la vida, como ha puesto de manifiesto Hans Jonas en sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el humanista que vuelva la espalda a semejante realidad dejará de ser un contemporáneo y, si se trata de un filósofo, se convertirá paradójicamente en lo que Paco gustaba de llamar un filósofo posmoderno, pero de la premodernidad, ¿no? Para no hablar de alguien ajeno a la tercera cultura y encerrado en el asfixiante cubículo de la vieja polémica de las dos culturas que tanto tiempo nos ha hecho perder a todos en el último siglo. Y hablando de polémicas, no quisiera concluir sin aludir siquiera como colofón a la modélica discusión que no hace mucho mantuvieron dos colegas como Paco Fernández Güell y otro excelente amigo de él y mío, como lo es el filósofo canario Pablo Ródenas. La asignatura que los tres llevábamos impartiendo hace ya años responde al rótulo, algo enojoso hoy, de filosofía moral y política. Filosofía moral, es decir, ética, y política, es decir, filosofía política. Y por razones de más peso en las que no nos he dado ahora a detenernos, a Pablo Ródenas se le ocurrió acuñar en su momento el vocablo abreviado poliética, metiendo entre paréntesis la E de poliética, ¿no? Donde el paréntesis intermedio, es decir, la letra E entre paréntesis, permitiría aludir, según los casos, ya sea a la ética o a la política, tanto conjunta como separadamente. Y esto originó una discusión entre los dos, entre Pablo y Paco, con ocasión de la publicación de uno de los últimos y mejores libros de Paco bajo el escueto título de Poliética, ¿no? Una vez suprimido el paréntesis que encapsulaba la E intermedia, ¿no? La discusión entre ambos, entre Pablo Ródenas y Paco Fernández Güell, cesó casi al tiempo de surgir, tan pronto como Pablo se enteró de la enfermedad de Paco. Y tan pronto como la discusión cesó porque, bueno, a Paco no le parecía ya pertinente agobiar a Paco, ¿no? con discusiones por tiquismiquis, ¿no? Pues los tres a un tiempo descubrimos las ventajas de la nueva titulación en la que, con independencia de la filosofía política, cuando quiera que fuese necesario referirnos exclusivamente a ella, la denominación de poliética llamaba la atención al mismo tiempo sobre la ética plural, la pluralidad de las éticas, eso es lo que poliética quiere también decir, ¿no? Pluralidad que, con independencia de su relación, sea de fusión o de contraposición con la filosofía política, permite a los cultivadores de la filosofía moral, como es mi caso, ocuparse de la ética de autores, me estoy refiriendo al índice del libro citado de Poliética de Fernández Güell, ¿no? La ética, digo, de autores tan variopintos como Karl Kraus, Georgi Lukács, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Simone Weil, Hannah Arendt o Primo Levi, que eran los pensadores aludidos por Paco y por Pablo en su discusión. Un fair play este de ambos, de Paco Fernández Güell y de Pablo Ródenas, al que me he estado refiriendo, un fair play que no abunda demasiado, que digamos, en nuestra academia, y con el que he querido despedirme en homenaje a ese sobresaliente pensador y todavía mejor persona que fue nuestro colega y nuestro amigo Paco Fernández Güell, al que ya estamos echando de menos y a quien nunca olvidaremos. Y traigo el encargo de Pablo Ródenas y el de Roberto Rodríguez Aramayo de sumarles a nuestro homenaje esta tarde. Ellos no podían venir, ¿no? Cosa que hago con muchísimo gusto y con eso termino.